A continuación usted escuchará un testimonio de fe y poder con un hermano que experimentó el secuestro en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Que Dios le bendiga. Libro de San Marcos 5:19. Puedes decir un amén cuando lo tengas, hermano. La Biblia, palabra de Dios, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una vez más, amado hermano, la Biblia dice: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vamos a orar en este momento, hermano, a mover la gloria de Dios, porque dice la palabra que el reino se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Padre, en este momento te doy gracias, Señor. Bendice, Padre Santo, la vida del siervo de este lugar. Bendícelo, Padre Santo. Bendice su congregación, Padre mío. Habla mi vida, Señor. Bendice mi vida, Padre. Bendice nuestras familias. Bendice a los que están presentes, Señor, y a los que no pudieron venir también bendícelos, Padre. Bendice a mi hijo, Padre, a mi hijo Brian, bendícelo. Allá donde él está escuchando tu palabra, Señor, allá tócalo y alcánzalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, puede sentarse, amado hermano. Mira, hermano, la Biblia, palabra de Dios, nos habla que hace más de 2000 años atrás había un pueblo llamado Gadara. En este pueblo, amado hermano, había un hombre que estaba siendo atormentado. Dice la palabra que de día y de noche este hombre era atormentado por un demonio. Este hombre, amado hermano, vivía a las afueras de la ciudad. Vivía a las afueras. Dice la palabra que por allá, por los sepulcros, daba voces. No había quien se apiadara de él, hermano. La Biblia no lo dice, amado hermano, pero yo me atrevo a decirlo, que este hombre era rechazado por su familia. Este hombre era rechazado por la sociedad. Amado hermano, aquel hombre no tenía esperanzas. Aquel hombre cada día se empeoraba su vida. Aquel hombre, amado hermano, se golpeaba porque tenía un demonio, amado hermano. Eran demonios que lo estaban atormentando. A este hombre no había quien lo detuviera. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas y las destruían, con grillos sobre sus manos, sobre sus pies, y los reventaba. Porque la fuerza de aquel demonio, amado hermano, era grande y tremenda. La Biblia no lo dice. Yo me atrevo a decir, amado hermano, que a este hombre tal vez le habían llevado un brujo para que lo sanase y no podían. Tal vez le habían llevado un hechicero para que lo liberase y no podían. ¿Y sabes por qué no podían? Porque la Biblia, palabra de Dios, nos dice, amado hermano, que Satanás no echa fuera a Satanás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, ahí donde estaba, tirado, maltratado, humillado por aquellos demonios, este hombre nunca se imaginó que por su encuentro, que por donde él estaba, un día iba a pasar un hombre que había sido enviado a buscar y a salvar lo que está perdido. Lo que este hombre nunca se imaginaba
es que por donde él estaba, amado hermano, iba a pasar un hombre que había sido enviado a este mundo a deshacer las obras de Satanás. Lo que este hombre nunca se imaginaba, que por su encuentro, amado hermano, iba a pasar el hombre que había sido enviado a este mundo para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando este hombre se sintió sano, salvo, dice la palabra que quiso seguir a aquel hombre, pero aquel hombre, dice la palabra, que se lo impidió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor echó contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso en esta noche yo también aquí me encuentro, amado hermano, porque el Señor me ha enviado a los míos para decirles de la gran misericordia que el Hijo del Dios Altísimo ha tenido para con mi vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bendito Señor. Aquel hombre, amado hermano, seguía caminando. Aquel hombre seguía atravesando pueblos, ciudades y aldeas. Por donde este hombre pasaba dejaba señales, porque detrás de él dejaba liberaciones, sanidades, vidas restauradas, amado hermano. Dice la palabra de Dios que salían, hermano, multitudes de gente a ver a aquel hombre. Enfermos y eran sanados, otros salían endemoniados y eran liberados, y otros tan solamente salían, amado hermano, a escuchar su voz, porque su voz es más dulce que la miel que destila del panal. Aquel hombre seguía caminando. Pasábanle el tiempo y él seguía haciendo señales y milagros. Un día que el hombre pasó por un pueblo, amado hermano, un pueblo que dice la palabra de Dios que estaba una mujer enferma que desde hacía más de 12 largos años esta mujer estaba padeciendo de una enfermedad llamado flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que esta mujer, en vez de irle bien, le iba peor. Ya había visitado todos los médicos y no le hallaban la cura. Ya había visitado, amado hermano, médico tras médico, y ningún médico le daba la sanación. Tal vez alguien le dijo a esta mujer: por aquí va a pasar un hombre que tiene el poder para sanarte. Pero más que el poder, amado hermano que me escuchas, tiene algo más grande, que es amor y misericordia para la gente. Cuando aquel hombre pasó por donde esta mujer se encontraba, venía en medio de una gran multitud. Gracias. Aquella mujer, cuando miró a aquel hombre, ella lo miraba. Había mucha gente alrededor de él, pero este hombre se distinguía por su cabellera, hermano, por sus ropas blancas resplandecientes, porque es un ángel, mi Señor. Aquella mujer, cuando lo vio, se abalanzaba entre la multitud. Yo me imagino, amado hermano, que esta mujer aventaba uno para allá y se metía, aventaba el otro para un lado y ella se metía, porque quería llegar al lado de aquel hombre. Cuando esta mujer estuvo a las espaldas de aquel hombre, esta mujer decía entre sí: si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo quedaré sana. Aquella mujer no desconfió, aquella mujer no dudó, amado hermano.
Aquel hombre no necesitaba voltear para atrás para saber que había un corazón que en él tenía su confianza. Aquel hombre, amado hermano, no necesitaba voltear para atrás para saber que había una persona que necesitaba de su ayuda. Aquella mujer lo único que necesitó es confiar en el Señor, es abrir su corazón. Amado hermano, la Biblia, palabra de Dios, nos dice que el Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado, ni defrauda el corazón que en él deposita su confianza. Aquella mujer al instante quedó sana por el poder de aquel hombre. Estos milagros, amado hermano, sucedieron hace más de 2000 años atrás. 2000 años después, aquel hombre seguía haciendo milagros. Aquel hombre seguía atravesando pueblos, aldeas, ciudades. Un día aquel hombre llegó a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquel hombre iba caminando. De repente aquel hombre, amado hermano, se detuvo porque escuchaba un clamor, escuchaba unas palabras que aquel hombre enfermo le gritaba. 2000 años atrás esas mismas palabras aquel hombre las escuchó, que decía: Señor, ten misericordia de mi vida. Aquel hombre se detuvo, amado hermano, porque escuchaba a una persona que en él había depositado su confianza. Cuando aquel hombre se detuvo, miró en un cuarto sucio a una persona golpeada, maltratada, torturado, con cinta sobre su cabeza, con cinta sobre sus manos, de sus espaldas quemado. Aquel hombre, cuando lo miró, sabía que estaba ese corazón, que estaba ahí torturado, pero había un corazón que había depositado la confianza en Jesús. Cuando aquel hombre se detuvo, él decía entre sí: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo he venido a deshacer las obras de Satanás. Yo he venido, amado hermano, esas palabras, amado hermano, aquel hombre que estaba privado de su libertad, ese hombre, amado hermano, ese hombre soy yo. Y aquel hombre, el cual se detuvo y tuvo el poder para arrancárselo de la muerte, tuvo el poder para arrancárselo de las garras de Satanás. El hombre que les he estado hablando, que hace más de 2000 años atrás hizo milagros y los hizo en mi vida. Ese hombre se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele bien fuerte el aplauso, hermano. Dele bien fuerte el aplauso, porque Él está en esta noche aquí. Yo me gozo, porque la Biblia, palabra de Dios, dice, amado hermano, que donde hubiera 2 o 3 reunidos, allí estaría Él. Así que el Dios Altísimo en esta noche aquí está con nosotros, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amado hermano, hace un año atrás, pasadito de un año, yo empezaba en las cosas de Dios. Yo empezaba a servirle a Dios con mi corazón por obras que Él ya había hecho en mi vida. Un día los hermanos me decían: Arturo, tienes que bautizarte, Arturo. Tienes que bautizarte para que sigas adelante. Yo me bauticé, amado hermano, el 9 de octubre del año antepasado, del 2005. A mí se me decía, amado hermano, que después del bautizo yo iba a vivir una vida diferente, que mi vida ya no iba a ser igual. Yo creía en lo que aquellos hombres de Dios me decían.
Y es verdad, mi vida ya no fue igual. Llegó el día, amado hermano, que yo me bauticé. Para mí eso era algo gozoso. Yo me gozaba. Le hablaba a un hermano y le decía, ya me bauticé. Le hablaba al otro, yo bien contento. La Biblia, palabra de Dios, nos dice en Job 30:26: cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba yo luz, vino la oscuridad. Después, hermano, de eso empezaron a llegar sobre mi vida los problemas. Empezaban a llegar, amado hermano, dificultades, las cuales en junta con mi pastor las vencíamos en el nombre de Jesús. Yo estaba estudiando, amado hermano. Un día salí a la escuela. Por aquí hay un muchachito que él sabe, estábamos estudiando en la misma escuela. Un día yo salí a mi escuela en la tarde. Cuando yo regresaba para mi casa, sobre mi vida vino un pensamiento horrible, amado hermano. Yo recuerdo que me paré en una cuadra, me orillé y empecé a reprender, porque aquel pensamiento era terrible, era horrible, era feo. Yo seguí adelante, amado hermano. Llegué a mi casa, encontré a mi madre echando música. De mi casa nada más yo ando en el camino del Señor. Toda mi familia es católica. Yo fui monaguillo de una iglesia. Yo cuando llegué a mi casa empecé a reprender, seguía reprendiendo, porque aquel pensamiento que a mi mente había llegado era un pensamiento de secuestro. Después de haber orado adentro de la casa de mi madre, yo salía para afuera. Cuando me paré afuera de la casa de mi madre, pasaron varios carros, hermanos. De todos se detuvo uno. Se bajó gente armada y con palabras insultativas me subieron con ellos. Allí, hermanos, allí el enemigo empezaba a tratar horrible mi vida. Allí el enemigo empezaba a burlarse de la vida que yo le había ofrecido al Señor. Empezaron a golpearme aquellas personas arriba de aquel carro. Y yo empecé en ese momento a clamar a Dios, porque yo no tenía otro camino más que acudir a Dios. La Biblia, palabra de Dios, nos habla en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí y yo te responderé. Yo empezaba a clamar a Dios y a gritarle a Dios con todo mi corazón: no me abandones, Padre, haz algo en el nombre de Jesús. Aquellas personas me seguían golpeando. Después de un buen rato de camino, llegamos a una casa. Yo nunca miré las personas, yo nunca miré aquella casa. A mí al instante me cubrieron con mi propia playera la cara. Cuando me bajaron, me arrodillaron a golpes y empezaron a ponerme cintas sobre mis manos, sobre mi cara. Empezaron a golpearme tremendamente. Empezaban a burlarse de mí y yo empezaba a clamar a Dios. Ellos se reían de mí y yo más fuerte clamaba a Dios. Cuando estos hombres empezaron a golpearme, empezaron a ponerme bolsas en mi cabeza de plástico, las cuales detenían poco a poco mi respiración. Aquello era terrible. Aquellos momentos, amado hermano, eran horribles. El escucharlo es fácil, el contarlo también, el vivirlo está tremendo. Aquellos hombres empezaban a burlarse de mí porque yo empezaba a clamar a Dios. Yo podía clamar a Dios todavía y ellos empezaban a burlar. Empezaban a golpearme con tubos sobre mi cuerpo. Me abrían mis piernas, me pegaban en mis partes. Aquello era horrible. Me dejaban una bolsa en mi cuello apretada. Un hombre se detuvo, hermanos, aquella golpiza y me dijo: ¿ya no quieres que te golpeemos? Y yo les decía que no. Yo empecé a suplicarles y les decía: muchachos, se han equivocado. Muchachos, tengan misericordia de mí, tengan temor de Dios. Yo era un bebé para el Señor.
La Biblia, palabra de Dios, dice: ay de aquel que se metiese con uno de mis pequeñitos. Aquel hombre no le importaban mis súplicas. A él solamente le importó algo que me dijo al instante: si ya no quieres que te golpeemos, solamente vas a decir una cosa: soy satánico. Al instante, amado hermano, yo le grité: soy de Cristo. Y aquel hombre me seguía golpeando y sentía muchos pies sobre mi cuerpo, como que eran varias personas. Uno de ellos me dijo: ¿eres cristiano? Yo le movía la cabeza y le decía que sí. Yo ya no podía hablar de tanto golpe que me habían dado en la cara, en donde ellos me pegaran. Vas a decir 3 cosas: si no haces lo que te digo, ya me caíste gordo, me decían. Escucha bien lo que te va a pasar. Me cerrojeaban las armas en los oídos para que yo escuchara. Para mí era terrible. Sentía que la vida se me iba poco a poco, hermanos. Cuando aquel hombre me decía que dijera esas 3 cosas, hermanos, yo pensé decirle a Dios y le decía, yo pensé decirle: dame una oportunidad, Padre Santo, de hacer lo que estos hombres me están pidiendo. Ya no aguanto los golpes, ya no aguanto esta tortura. Pero no le dije nada. Aquel hombre empezó a contar las 3. Amado hermano, el más hombre que puede existir en esta tierra, en esos momentos se acobarda también. Lo que de mi boca salieron unas palabras, yo sé que no lo dije yo. El Espíritu Santo solamente usó mi vida para hablar estas palabras. Cuando aquel hombre me dijo: tienes que decir: creo en la Virgen, soy de la Virgen y eres satánico, vas a decir estas 3 cosas. Cuando aquel hombre terminó, amado hermano, de contar 3, yo solamente dije: soy de Cristo, creo en Cristo y quiero a Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele bien fuerte el aplauso, hermano, porque Jesús en este momento aquí está gozoso de que está un pueblo alabándole y glorificándole. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo dije esas palabras, aquellos golpes fueron tremendos sobre mi vida. Sentí un golpe tremendo sobre mi cabeza. Aquel golpe hizo casi que perdiera por completo mi conocimiento. Cuando yo perdí mi conocimiento casi por completo, quedaba un poquito que mi mente estaba trabajando, pero era más lo que ya no. Yo empecé a sentir, amado hermano, que descendía de cabeza. Yo descendía de cabeza. Aquello, hermano, yo iba profundamente recio para abajo de cabeza. Aquello era oscuro, tremendo, terrible, horrible, hermanos. Yo no miraba nada a mi alrededor, solamente miraba oscuridad. Cuando yo iba de cabeza descendiendo, yo tuve la fuerza para clamarle a Jesús y le dije: Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Cuando yo dije estas palabras, al instante miraba como una lucecita entre azul y verde encendía. Cuando aquella luz se encendía, mi mente empezaba a recobrar conocimiento para atrás. Mi cuerpo empezaba a moverse, pero aquellos hombres seguían golpeándome y me seguían desmayando a golpes. Al instante escuché cuando decían: tráenos las llaves de tal troca, porque nos vamos a llevar a este hombre de aquí. Aquellos hombres empezaron a decir: váyase en tantas trocas para allá, y tantas por delante y tantas por detrás. Y me echaron, hermanos. Yo me sentía todo mojado de mi cuerpo. Sentía como de mi cabeza salía sudor. Yo sentía que era sudor, pero en realidad al final supe que era pura sangre. Me echaron en una camioneta. Cuando llegamos a otra casa, hermanos,
Los demonios que estaban ahí eran más terribles. Me bajaron, recuerdo que me jalaron de los pies y caí de espaldas fuerte al piso. A mí los golpes ya no me dolían, ya solamente sentía cómo mi cuerpo se movía de un lado para otro de tanto golpe. Yo, hermanos, seguía clamando a Dios, seguía clamando a Jesús. Yo recordaba mucho y en cada momento yo le decía al Señor, cada ratito le recordaba un texto y le decía: Señor, tú has dicho en tu palabra en el Salmo 91 versículo 15, me invocaré y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y cada instante yo le decía: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Padre Santo? ¿Dónde está ese Dios el cual yo sirvo? ¿Dónde está ese Dios el cual yo le entregué mi vida meses atrás? ¿Dónde está ese Dios? Pero ese Dios nunca se hacía presente y aquellos individuos seguían golpeándome. Uno de ellos dijo: ¿sabes qué? Tu familia no te quiere. Dice tu familia que se va a quedar con todo lo tuyo. Yo tengo un negocio de compra y venta de autos. Ellos dicen que se van a quedar con todo y que a ti te matemos. Yo le decía a Dios: Señor, toca a mi familia, Padre Santo. Tócalo, Señor, que den lo que estos hombres están pidiendo. Pero yo no miraba la mano de Dios por ningún lado. Un hombre me dijo: ¿sabes qué? Ya nos caíste gordo. Cada ratito me pegaban, hermanos. Yo escuchaba a otras personas por ahí. Aquello era terrible. Yo escuchaba cómo decían: aquel ya se murió, pues es que le pegaste fuerte. Y se me acercaban y me pegaban diciéndome: ahorita te toca a ti. Para mí aquellos momentos eran terribles, hermanos. Eran terribles. Yo seguía con mi fe puesta en el Señor. Yo seguía confiando en aquel que había morido en la cruz del Calvario por usted y por mí. Un hombre me dijo: te vamos a matar. Fue terrible escuchar esa palabra. Dijo uno: te voy a dar un balazo en la cabeza. Escuché que dijo uno, claramente lo escuchaba, hermano: yo ya no voy a andar lavando sangres. Ponle bolsas. Ponían bolsas sobre mi cuerpo, hermano, para yo no manchar de sangre. Aquel hombre me dijo: esta noche te vas con San Pedro. Y empezaba a insultarme. Tienes un minuto para que le pidas a tu Dios, porque esta noche te largas, me decía con palabras feas. Yo simplemente le dije: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sentía que lo hablaba, amado hermano, pero en sí no hablaba, ya solamente lo pensaba. Yo ya no podía hablar, pero el Señor sí sabía lo que estaba diciendo. Cuando aquel hombre se subió sobre mis espaldas, me cerrojeó la pistola y yo simplemente apretaba mi cuerpo, hermanos. Aquella pistola tronó, pero simplemente el fierrito, porque el balazo jamás salió. Aquel hombre empezaba a decir: dale, dale, y el otro gritaba: no puedo, no puedo. Voltearon la pistola y me empezaban a dar de cachazos, amado hermano. Allí supe que el Señor había llegado a mi vida. Allí supe que la mano del Señor iba adelante como poderoso gigante. Así como el Señor le tapó la boca a los leones cuando querían devorarse a Daniel, así también el Señor detuvo la mano, porque sabía que en mí había inocencia, amado hermano. Aquellos hombres seguían golpeándome. Uno de ellos, tal vez drogado, tal vez borracho, no lo sé, empezó a prenderme fuego sobre mi espalda. Yo empezaba a llorar porque aquello era tremendo.
empezaba a llorar, hermanos, porque aquella lumbre estaba abriendo mi espalda. Aquel hombre se estaba divirtiendo conmigo, pero yo ahí donde estaba, seguía suplicándole a Dios y le decía: Padre Santo, no me dejes, Señor, soy tu hijo, Padre, ayúdame por favor, no me abandones, Señor, le decía cada ratito. Y yo empecé a gritar, amado hermano. Aquel hombre me decía: no seas mujer, aguántate ese hombre, con feas palabras. A hoy recuerdo esas palabras y digo: que te lo hicieran a ti, a ver qué sintieras. Pero no, yo lo que quiero es que el Señor toque su vida de ese varón, que el Señor bendiga su alma. Aquel hombre empezaba a quemarme, a quemar mi espalda. Después entró un hombre y me dijo: el comandante quiere hablar contigo. Aquel hombre entró, escuchaba unas pisadas como de botas. Este hombre llegó y se me subió a mi espalda, y con aquellas botas empezaba a hacerme así donde ya me tenían quemado. Yo empezaba a moverme y a gritar, pero no gritaba, hermano. Mis ojos estaban inflados de lágrimas. La cinta que tenía sobre mi cara no hacían que aquellas lágrimas brotaran. Me dijo: ¿sabes qué? Te vamos a matar. Ya tu familia ha dado todo, pero de aquí nadie sale vivo. Lo encuentran quemado, pero no te vamos a quemar, nada más te vamos a poner un balazo en la cabeza. Y luego al instante decía: ¿sabes qué? Sí te vamos a quemar siempre. Me gusta verlos, ver así. Yo empezaba a decirle a Dios: ayúdame, Señor, no me abandones, Padre Santo, no me dejes. Seguía escuchando quejidos de más personas, y yo allí seguía clamando a Dios, moviendo la gloria de Dios. Allí, hermanos, en esos momentos terribles de mi vida, miserables, ahí donde yo estaba tirado, maltratado, torturado, quemado, miraba un rostro que cada rato me veía y se sonreía, un rostro angelical, y cada ratito volteaba a verme ese rostro y se reía, y yo lo veía a él, y me volví a ver aquel rostro sonriéndome. Yo lo veía el rostro y él me veía a mí. Ese rostro que me veía, amado hermano, era el rostro de mi hijo. Yo le decía al Señor: Señor, dame una oportunidad, Padre Santo, de volver a ver a mi hijo. Dame una oportunidad, Señor. No me abandones, Padre. No me dejes, por favor. Soy tu hijo. Mira, ahí está el rostro de mi hijo que me veía. Ahí está el rostro de mi hijo que me sonreía. Mi hijo tal vez estaba en su casa, mirando la televisión, jugando, no lo sé. Él es un pequeñito de 5 años, sin saber que su padre estaba siendo cruelmente tormentado. Estaba pasando una prueba tremenda, amado hermano. Yo seguía suplicándole a Dios, seguía hablando con Dios. Mi fe no había desmayado. Hubo un momento donde yo ya no le pedía a Dios nada. Solamente empezaba a reclamarle a Dios y le decía: ¿dónde está ese Dios?
¿Dónde está ese Dios que yo he andado de campaña en campaña con los hermanos, limpiando un banco, limpiando sillas para que la gente se siente? ¿Dónde está ese Dios del cual yo he andado allí arrimándole botellitas de agua a los predicadores? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que yo le entregué mi vida? ¿Dónde está ese Dios que yo le abrí la puerta de mi corazón y lo acepté? ¿Dónde está ese Dios?, le decía. Y Dios no me contestaba. Miraba señales, pero no miraba al completo como yo lo quería. Eran momentos terribles de desesperación, amado hermano. Seguía clamando a Dios, pero ya reclamándole. Hubo un momento que le dije al Señor una palabra muy fuerte, del cual le he pedido muchas veces perdón a Dios. Y le dije estas palabras: ¿acaso el Dios que le sirvo no es un Dios de poder? Yo escuchaba que decían hermanos, oí la voz de Dios, y yo lo creía, pero yo me preguntaba, ¿cómo es la voz de Dios? Ese momento, hermano, yo pude escuchar la voz de Dios cuando yo le dije, ¿acaso el Dios que le sirvo no es un Dios de poder? Pude escuchar por este lado. Nunca se me olvidará, amado hermano, por este lado lo pude escuchar que el Señor me dijo: no temas ni desmayes. Aquel hombre, amado hermano, dio órdenes para que me quemaran. Recuerdo que me arrastraron de los pies un rato. Yo iba dejando pedazos de mi espalda sobre aquel piso rasposo donde ya me habían quemado. Aquel hombre empezó a decir: quémelo. Empezaron a echarme sobre mi cuerpo, amado hermano, un líquido que donde caía sobre mi piel me ardía, amado hermano. Yo cuando empecé a sentir aquel líquido, simplemente le empecé a decir a Dios: dame una oportunidad, Padre Santo, de volver a ver a mi hijo. Dame una oportunidad, Señor, de volver a ver a mi hijo. Se lo repetía a cada momento. Aquel hombre, amado hermano, me dijo: ¿sabes qué? Yo soy el comandante y yo tengo órdenes para dejarte ir con vida o dejarte muerto, pero te voy a matar. Aquellas palabras para mí eran terribles. Yo ya no podía hablar. Quería hablar para decirle que por favor me dejara, que tenía a mi madre y a un hijo que sacar adelante, pero no podía hablar, simplemente lo pensaba. Y aquel hombre, el otro, me seguía echando de aquel líquido. Cuando aquella persona tenía todo mi cuerpo empapado, yo simplemente dije: Señor, yo voy a partir, pero tú me vas a recibir en tus brazos, Padre Santo. Empezaba a hacer la confesión de fe. Empezaba a pedirle perdón a Dios por mis errores, por mis pecados, y le decía: sé que voy a partir contigo, Padre, pero recíbeme en tus brazos, Señor. Cuando al otro dijo: ya está listo, dije unas palabras y le dije al Señor: no me volviste a dar licencia de volver a ver a mi hijo, Padre. Yo nada más le dije a mi hijo desde allí donde yo estaba: adiós, hijito mío, ya nunca te volví a ver. Cuando aquel hombre, amado hermano, dijo: préndale, al instante sonó un celular de uno de ellos, y al instante, amado hermano, aquel hombre que había gritado: préndale, gritó al instante:
Deténganse, deténganse, no lo hagan. Es el jefe que ha dado su palabra por él. Aquel hombre, amado hermano, me preguntaba: ¿qué relación tienes tú con el jefe? Yo le movía la cabeza y le decía que ninguna, se la movía nada más. Y él me volvía a preguntar: ¿qué relación tienes tú con el jefe? Porque el jefe acaba de dar su palabra, que no te hagamos daño, que te dejemos con vida. Amado hermano, desde ese momento supe que mi único jefe que yo conozco es el jefe que ahorita glorifico y bendigo. Es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Padre Santo, mi alma te alaba, Señor. Desde ese momento el enemigo dejó de tocar mi vida, porque el Señor había mandado millares de ángeles a defender mi vida, porque esta vida yo se la había entregado al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Esta vida yo se la había entregado a aquel que murió y que venció a Satanás, y allí bien demostrado quedó que el Señor tiene más poder. El que está contigo, amado hermano, es más poderoso que el que está allá afuera en el mundo. Bendito es el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Al instante aquellas personas fueron a tirarme de donde me habían recogido. Estas personas envolvieron mi cuerpo en sábanas y fueron y me tiraron. Enseguida de mi casa hay una viejecita que yo antes me burlaba mucho de ella cuando yo andaba en el mundo, porque ella es cristiana y me hablaba de Dios y yo me burlaba de ella. Esta viejecita, cuando vio que a mí me habían levantado, ella miró. Ella empezó a clamar al Dios de poder y a decirle: Señor, devuélveme a mi hijo. Y ahí me estaban devolviendo a donde ella estaba clamando a Dios. Amado hermano, yo cuando abrí mis ojos miraba una luz blanca sobre mi cabeza. Eran las lámparas de la clínica donde me habían tenido. Ahí, amado hermano, yo empezaba a escuchar un llanto a lo lejos. Y entre más abría mis ojos, empezaba a ver cables sobre mi cuerpo, sueros por aquí, sueros por allá. Y entre más abría mis ojos, oí aquel llanto más cerquitas. Y cuando lo abrí completamente mis ojos, escuché aquel llanto a un lado mío, del lado izquierdo. Cuando yo volteo, ahí estaba mi pastor moviendo la gloria de Dios por mi vida. Amado hermano, ama a tu pastor, amado hermano. Quiérelo. Mira, en los problemas más difíciles, en los momentos más terribles, tu familia puede fallarte, pero hay una persona terrenal que no te va a fallar. Ese es tu pastor, amado hermano. Duró 2 días moviendo la gloria de Dios por mi vida, y ahí estaba el siervo de Dios orando por mi vida. Por eso son personas que yo amo y estimo en el amor de Cristo. Quiere a tu pastor, amado hermano. Quiérelo, ámalo, respétalo, cuídalo, porque son personas, amado hermano, que se gastan sus rodillas clamando a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amado hermano, esta noche, este es mi testimonio que yo traigo para tu vida. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema. Lo que sí sé es que conozco el que es más grande que tu dolor, el que es más grande que tu problema. Se llama Jesús, y en esta noche Él está aquí para recibir tus cargas. Él te está diciendo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. En esta noche, amado hermano, el Rey de Reyes quiere hacerte descansar. En esta noche, amado hermano, el Príncipe de Paz quiere hacerte sentir descansado, que ya no te sientas cansado. Yo no sé si tú vienes con necesidades, yo no sé si tú vienes con enfermedades, pero Dios es más grande que tu enfermedad y que tu necesidad. Desde el momento, amado hermano,
Desde el momento en que tú le abriste la puerta del corazón a Jesús, el Señor te transportó de una vida a otra. El Señor nos transporta y nos lleva, amado hermano, de esta vida a esta. Y esta vida, amado hermano, está cercada por ángeles de Dios. Hay personas, amado hermano, que han cruzado la raya. En el centro se encuentra Jesús. Hay personas, amado hermano, que han llegado hasta el centro, allí donde se encuentra Jesús, pero se han acordado de las riquezas, se han acordado de las cosas del mundo, amado hermano. Y las personas que se han encontrado al centro han retrocedido para atrás. Y entre más van para atrás, el Señor les dice: detente, hijo, detente. Y no se detienen. Cuando aquella persona llega hasta la raya, el Señor te dice: detente, hijo mío, detente, porque detrás de aquella raya hay alguien como león rugiente tratando a quien devorar. Amado hermano, la Biblia de Dios nos dice que el enemigo ha venido a robar, hurtar y a destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dale bien fuerte el aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él